prueba de solubilidad en alcoholes, presentado por Verónica Ospino, Moisés Silva y Samuel Villarreal. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción. Los alcoholes son el grupo de compuestos químicos que resultan de la sustitución de uno o varios átomos de hidrógeno por grupos de hidroxilo en los hidrocarburos saturados o no saturados. La estructura del alcohol es similar a la del agua, donde un hidrógeno se ha sustituido por un grupo alquilo. El grupo hidroxilo les proporciona solubilidad en agua. Los alcoholes de bajo peso molecular son miscibles con agua en cualquier proporción. Por otra parte, el grupo alquilo del alcohol es hidrófobo y se disuelve en disolventes no polares. Bueno, como pueden ver en esta parte tenemos dos regiones, tenemos una región hidrofóbica y una región hidrofílica. La región hidrofóbica es esa parte no polar de la molécula y la región hidrofílica es esa parte polar que nos permite crear puentes de hidrógeno y así coayuda en la solubilidad de la molécula. Bueno, tenemos una metodología, la cual fue que en esta práctica de laboratorio hicimos un proceso para determinar la solubilidad de diferentes alcoholes en diferentes reactivos. Para ello utilizamos 6 tubos de ensayo y en cada uno de ellos se agregaron 2 mililitros de cada reactivo, que en este caso fueron hidróxido de sodio, ácido clorhídrico diluido, acetona, hexano y agua. Y en cada uno de los tubos de ensayo se agregaron 10 gotas de cada alcohol para determinar si era soluble, moderadamente soluble o si de plano era insoluble. Aquí tenemos la tabla, que en la cual indicamos pues el grado, lo que podíamos observar, el grado de solubilidad mediante un parámetro. Pues si era soluble poníamos 3 cruces, si era moderadamente soluble 2 cruces, si era ligeramente soluble 1 cruz y si era insoluble un guión. Aquí tenemos los diferentes reactivos que utilizamos, los tubos de ensayo donde hicimos el proceso y los resultados. Bueno, yo le agradezco los resultados obtenidos en el laboratorio mediante la siguiente tabla. Bueno, el agua con el metanol es soluble. Con el alcohol isobutílico es ligeramente soluble y con el alcohol isomílico no es soluble, es insoluble. El hidróxido de sodio es soluble con el metanol, etanol, alcohol amílico, es insoluble con el alcohol isomílico. El ácido clorhídrico es soluble con todos. Con el alcohol isobutílico es moderadamente soluble y con el isomílico. La acetona es soluble con todos los alcoholes utilizados en la práctica. El hexano es insoluble en el metanol, soluble en el etanol y ligeramente soluble con el alcohol propílico. Bueno, según investigaciones que nosotros hicimos sobre la solubilidad de los reactivos que utilizamos, tenemos los siguientes resultados, que fue: el agua es altamente soluble en metanol, etanol, alcohol emílico, alcohol propílico, alcohol isobutílico, ya que el grupo hidroxilo les proporciona solubilidad en esta. El alcohol isomílico es insoluble en el agua, ya que esto se debe a que las moléculas altamente polares del agua no sienten especial afinidad por la cadena carbonada del alcohol isomílico. El ácido clorhídrico es soluble en todos los alcoholes porque tanto como este y los alcoholes son polares y lo polar disuelve a lo polar. La acetona es soluble en todos los alcoholes ya que ambos compuestos son orgánicos polares y el hexano con el metanol no se solubiliza ya que tienen diferentes polaridades. Bueno, aquí en las imágenes tenemos el etanol, el hexano y el ácido clorhídrico. Conclusión. De la anterior práctica
pudimos concluir que los resultados obtenidos en dicha práctica fueron satisfactorios, ya que los resultados fueron los esperados y según lo analizado teóricamente. Así logramos observar con claridad las diferencias químicas y físicas que presentan cada uno de los alcoholes. Gracias. Hola compañeritos del saber, por medio de este video daremos el reporte de laboratorio de las propiedades físico-químicas de los alcoholes, más exactamente la prueba de ácido crómico. Pues antes de empezar, mi grupo está conformado por José Balogo, Fernando Huelvas, Kiara Mesa, Noelis Martínez y mi persona, Juan Molina. Los alcoholes son compuestos que en su estructura molecular poseen un grupo funcional denominado hidroxilos. Estos compuestos, si se encuentran de manera numerosa, pueden llegar a denominarse polialcoholes. Asimismo, si estos compuestos se encuentran de una manera estructurada, ya sea sencilla o ramificada, se pueden clasificar como secundarios, primarios o a su vez terciarios. Pueden llegar a ser importantes solventes y motores para reacciones de síntesis orgánicas. Durante una reacción con un ácido como lo es con el ácido crómico, se obtiene un carbonilo. Esto se da por medio de síntesis, donde el ácido interactuará con el alcohol, siendo así el cromo pronotado para obtener así un éter cromado. Se adicionará agua, que formará un ion que dará lugar a una acetona y que formará el doble enlace. Se acomodará el cromo, que dará la estabilidad al ion cromito. Mi nombre es Kiara Mesa, yo voy a explicar un poco de la prueba de ácido crómico. El reactivo de Jones, que es dicromato de potasio con un catalizador de ácido sulfúrico, se utiliza para oxidar un aldehído o un alcohol, y esto produce la reducción del ácido crómico, lo que provoca una reacción en cambio de color. El color nos indica qué tipo de alcohol es, si es primario o secundario, pero no terciario, ya que este no tiene la capacidad de decirnos, no tiene la capacidad de oxidarlo. Entonces más adelante voy a explicar el mecanismo general para tener un poco más de idea de cómo funciona. Bueno chicos, ¿cómo funciona entonces el mecanismo general? La prueba de ácido crómico comienza con una fuente de ácido crómico, valga la redundancia. Hay varias formas en que se puede formar el ácido crómico, pero lo que se tiene que tener en cuenta es el estado de oxidación más 6. El ácido crómico tiene varios oxígenos que rodean al cromo. Estos oxígenos pueden interactuar como fuente de oxidación para el aldehído o el alcohol, dado que el cromo pierde oxígeno. Se reduce un estado de oxidación más 3. Cuando el cromo tiene un estado de oxidación de 6, es de color naranja, pero cuando el estado de oxidación es más 3 es un color azul, verde azulado. Entonces es muy fácil ver si se ha producido la reacción por la intensidad de color que se pueden utilizar o medir utilizando el espectrofotómetro. Hola compañeritos del saber, hoy se les va a explicar pues la metodología usada en los procesos de ácido crómico para la prueba de alcoholes. A partir de los diferentes métodos utilizados en prácticas anteriores, podemos identificar pues instrumentos, reactivos e incluso a partir de esto realizar aplicaciones para realizar soluciones que son de importancia para el proceso de ensayo del ácido crómico. Inicialmente se curó un beaker de 50 mililitros con agua para después adicionar pues 2.5 gramos del dicromato de potasio, el cual se pesó con una balanza analítica y a partir de esto pues se midió con una probeta el agua destilada, los 18 mililitros que se va a agregar en el beaker de 50 mililitros. A partir de esto pues agitó o se hizo movimientos abruptos con el agitador para que se solubilizara por completo, e incluso a continuación de esto pues con una probeta y con mucho cuidado pues adicionó los 4 mililitros de ácido sulfúrico por las paredes del recipiente para ser más cuidadoso, e incluso después se formó pues una solución saturada de ácido crómico. Para hacer la respectiva prueba pues para alcoholes se curaron 7 tubos de ensayos y después se le agregaron 2 mililitros del alcohol
de los alcoholes en estudio y pues 1 mililitro del ácido respectivamente hecho en el procedimiento anterior. Fue posible identificar los alcoholes en estos procedimientos. Las uniones puente-hidrógeno también se manifiestan entre moléculas de agua y alcohol. Al comparar 3 tipos de alcoholes utilizados, se entiende que los alcoholes secundarios se oxidan fácilmente para dar rendimientos excelentes de cetonas. El reactivo ácido crómico constituye el procedimiento más eficiente para oxidar alcoholes secundarios. La especie activa en la mezcla probablemente sea el ácido crómico o bien el ion cromato ácido. Se lograría el mismo resultado con trióxido de cromo en solución diluida de ácido sulfúrico. Aquí observamos que el ácido crómico es protonado casi que de inmediato. Se rompe el enlace con el cromo para formar agua. La parte parcialmente positiva del cromo se une con la negativa del alcohol para formar un éster cromado. El agua se protona formando un ion hidronio. Se forma el doble enlace con el oxígeno para formar una cetona. El cromo se reacomoda para formar el ion cromito más estable. Después viene que se forma el doble enlace para obtener el aldehído. Se forma un ion cromito. Podemos concluir que mediante la oxidación del ácido crómico, los alcoholes primarios pueden oxidarse a aldehídos y los alcoholes secundarios pueden oxidarse a cetonas. Todo esto es utilizando el ácido sulfúrico como catalizador, que al tener bajo peso molecular aumenta la velocidad de reacción, pero solo para estos 2 alcoholes. Los alcoholes terciarios no se oxidan, ya que no hay hidrógeno del carbono que soporte el grupo hidroxilo que pueda ser sustituido. Gracias por su atención. En el ensayo de Luca se realiza una disolución que se usa para clasificar los alcoholes de bajo peso molecular. La reacción es una sustitución en el cual el cloruro reemplaza a un grupo hidroxilo. Por ejemplo, un ensayo positivo es indicado por un cambio desde una solución limpia y sin color a una turbidez, que se trata de la formación de un cloroalcano. La velocidad de la reacción es más rápida cuando el carbocatión intermediario está estabilizado por un mayor número de un grupo alquilo. Por lo tanto, la reactividad del tipo de alcohol con el reactivo de Luca es utilizado para diferenciar entre las 3 clases de alcoholes, ya sea un alcohol primario, secundario o terciario. Objetivos: identificar la clasificación de los alcoholes al reaccionar con el ensayo de Lucas. Otro objetivo sería diferenciar e identificar las propiedades físico-químicas como la densidad, solubilidad y reactividad de los alcoholes. Para la metodología del ensayo de Lucas se necesitó principalmente de 8 gramos de cloruro de zinc anhídrido, pesados en un beaker de 50 mililitros, al cual posteriormente se le agregaron 5 mililitros de ácido clorhídrico y fue llevado a un baño de hielo en el cual se agitó para obtener una solución homogénea. Luego de tener el reactivo de Lucas preparado, se dejó reposar y refrigerar en el baño de hielo para evitar que se diera alguna pérdida del ácido por volatilización. Como siguiente paso, se tomaron los alcoholes a identificar sus respectivas clasificaciones y se agregó 1 mililitro del reactivo en diferentes tubos de ensayo que previamente se separó. Se agitaron los tubos de ensayos con ambas soluciones y se taparon con papel para evitar nuevamente alguna pérdida por volatilidad de nuestra solución. En esta práctica, además del reactivo de Lucas, se utilizó 6 alcoholes: isoamílico, metanol, isobutílico, amílico, isopropílico y etanol. El reactivo de Lucas reacciona con los alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Primarios como lo son el etanol, el amílico, el isobutílico, el metanol y el isoamílico, y secundarios como lo es el isopropílico. Cuando se agrega el reactivo al alcohol, la mezcla forma una fase homogénea una vez que ha reaccionado con el alcohol para formar un halogenuro de alquilo. El halogenuro no polar se separa de una segunda fase y es así como se ve al echar el reactivo de Lucas
se crea una sola mezcla homogénea. Al pasar el rato se separa en dos partes. Para finalizar, este proceso del análisis de alcoholes por medio de la prueba con el reactivo de Lucas se demostró lo tan esencial que es para el proceso de la determinación del tipo de alcoholes cuya estructura y clasificación sean desconocidas. Siendo así, se concluye que para los distintos tipos de alcoholes identificados se obtuvieron 5 alcoholes primarios y 1 secundario, siendo este último el isopropílico, que presentó una turbidez, indicando así la dificultad que se presenta en la solubilidad del alcohol frente al reactivo de Lucas, mientras que no se presentaba en absoluto o de una manera muy baja con el resto de alcoholes primarios. Con lo que, por medio de esta prueba, se consiguió finalmente el determinar de manera cualitativa también algunas características físico-químicas de estos compuestos, como lo fue la solubilidad. Buenas, profesor. En el siguiente video expondremos la práctica número 2 del Laboratorio de Química Orgánica 2, llamada Estudio de las propiedades físico-químicas de los alcoholes. Empecemos. Inicialmente debemos saber un poco del uso del permanganato de potasio, el cual es un sólido con aspecto de arena, sin olor y de color púrpura oscuro, el cual se emplea en la solución como un desinfectante, desodorizante o un blanqueador. Este método es rápido, eficaz y con un bajo costo, el cual nos ayudaba a la validación del permanganato de potasio en alcoholes. ¿Qué alcoholes utilizamos? El metanol, etanol, 2-propanol, el butanol, el alcohol isobutílico y el alcohol isomálico. Este método se hace con el fin de ver la reacción, la cual se le conoce como el método de oxidación de los alcoholes primarios a alcoholes carboxílicos. El permanganato de potasio se realizó para observar los cambios producidos en diferentes medios como lo son los ácidos, básicos y neutros con diferentes tipos de alcoholes incluyendo el etanol, el propanol y el alcohol isoamílico. El procedimiento se realizó en 3 tubos de ensayos, cada uno con 1 mililitro de solución de permanganato de potasio. Al primer tubo se le agregaron 3 gotas de ácido sulfúrico para crear un medio ácido, el segundo 3 gotas de hidróxido de sodio para crear un medio básico y al tercer tubo no se le agregó nada para crear un medio neutro. Luego se agregó 1 mililitro de cada tipo de alcohol a los 3 tubos y se registró el tiempo en el que se tardó para visualizar un cambio. Luego se agitó y se calentó a 85 grados para acelerar la reacción y se observó y registraron los cambios producidos en cada caso. Se repitió el procedimiento con 1 mililitro con el resto de alcoholes y se tomaron evidencias de los cambios que hubo en cada tubo de ensayo. Se agregó 1 mililitro de permanganato de potasio en los diferentes tubos de ensayo con los diferentes alcoholes en estudio, pues dependiendo del alcohol, ya sea primario, secundario o terciario, formará varios tipos de productos, ya que es un mecanismo de oxidación de alcoholes. Es una reacción orgánica muy importante. Los alcoholes primarios pueden ser oxidados a aldehídos o ácidos carboxílicos, mientras que la oxidación de los alcoholes secundarios normalmente termina formando cetonas. Los alcoholes terciarios generan olefinas mediante su oxidación. El mecanismo de oxidación de los alcoholes primarios o ácidos carboxílicos a través de aldehídos se da a través de aldehídos e hidratos de aldehídos. Cuando los alcoholes se ponen en presencia de un grupo cromato o de un grupo permanganato, estos entran en un estado de oxidación. ¿Qué pasa? Que el carbono hidroxílico va a perder un electrón o un hidrógeno, formando así un grupo carbonilo. Al agregar 1 mililitro de permanganato y 1 mililitro de etanol, procedimos a variar en su pH y así ver sus reacciones. Se le agregó 3 gotas de ácido sulfúrico a la disolución de permanganato de potasio morada, la cual se decolora en medio ácido al reducirse a una sal de magnesio y quedando de un color amarillento. En un medio básico da como producto ácido acético y como subproducto óxido de manganeso y hidróxido de potasio y agua. Por otro lado, la reacción de metanol más permanganato de potasio da como producto un ácido acético y como subproducto ácido de manganeso, hidróxido de potasio y agua. El metanol más ácido sulfúrico hace que se forme un éster metílico. ¿Qué pasaría si combinamos el permanganato de potasio con el 2-propanol? Aquí inmediatamente empezaremos a ver una reacción de oxidación, ya que al permanganato de potasio ser un agente altamente electronegativo va a reaccionar y va a robar electrones del 2-propanol. Para saber si el alcohol se oxida o no, debemos notar la presencia de un precipitado marrón al momento de ponerlo en baño de María. Les contaremos lo que pasó con nuestro experimento.
pasar un minuto del baño de María, o sea, calentarlo, pudimos observar los cambios. ¿Qué pasó? Lo que se esperaba. Los alcoholes primarios y los secundarios entraron en un estado de oxidación. Estos fueron el metanol, el etanol y el 2-butanol, que en la parte de abajo presentaron un precipitado de color marrón. Introducción. Se denomina la esterificación de alcoholes el proceso en el cual se sintetiza un éster. Conociendo que un éster es un compuesto derivado formalmente de una reacción química entre un ácido y un alcohol, comúnmente cuando se habla de ésteres se hace alusión a los ésteres de ácidos carboxílicos, sustancias cuya estructura es RCOOR, donde R y R son grupos alquilos. Dada la importancia de los ésteres, se ha desarrollado muchos procesos para obtener los mismos. El más común es el calentamiento de la mezcla de un alcohol y del ácido correspondiente en presencia de cantidades catalíticas de ácido sulfúrico, utilizando la reacción del reactivo más económico. Utilizando el reactivo más económico en exceso para aumentar el rendimiento de reacción de esterificación. El ácido sulfúrico sirve en este caso tanto para catalizar como la sustancia higroscópica que absorbe el agua formada en la reacción. A veces el ácido fosfórico puede ser sustituido. A veces el ácido sulfúrico puede ser sustituido por ácido fosfórico. Y por lo general nuestra práctica de laboratorio requiere altas temperaturas y para conseguir tiempos de reacciones largos presentados por tantos inconvenientes. El alcohol puede sufrir reacciones de eliminación formando olefinas, esterificaciones con el propio ácido sulfúrico o formación del correspondiente éter simétrico. De igual modo, el ácido orgánico se pretende esterificar para sufrir una descarboxilación. Metodología. Primero, en 3 tubos de ensayo, adicionar 1 mililitro de ácido acético. Posteriormente, a cada tubo de ensayo se le adicionará 1 mililitro de etanol, 1 mililitro de propanol y 1 mililitro de alcohol isoamílico. Segundo, agregar 3 gotas de ácido sulfúrico y agitar con cuidado después de cada gota. Tercero, calentar suavemente a baño María durante 5 minutos a 80 grados centígrados. Y por último, con cuidado percibir el olor del nuevo compuesto, a que dé cuerda y registrar lo observado en cada caso. Realmente agregamos 1 mililitro de ácido acético en cada tubo de ensayo. Bueno, ahora en 7 tubos de ensayo vamos a agregar 2 ml de cada sustancia. Una vez agregado el mililitro de ácido acético, agregamos en cada tubo de ensayo 1 mililitro de alcohol etílico. ¿Cómo? Etílico. Bueno, así no me lo haga, entonces agregamos 1 mililitro en cada tubo de ensayo de alcohol isopropílico. 1 mililitro a cada tubo de ensayo de alcohol isoamílico. Dale. Luego, y por último, agregamos 3 gotas de ácido sulfúrico a cada tubo de ensayo. Ese es el último paso. Pero el que es gringo. Porque llevas. 5 minutos. Espérate, repite de nuevo. Temperatura. Luego lo llevamos a un baño María durante 5 minutos. Litros de agua tibia a cada tubo de ensayo. Son los 10 mililitros de agua tibia a cada tubo de ensayo, que correspondería al último paso. Como resultado, en la esterificación de los alcoholes se obtuvieron resultados muy positivos, en los cuales se forman éster etílico, éster isopropilo y éster isoamilo.
donde hay que tener en cuenta que todos son acetatos de etilo, acetato de isopropilo y acetato de isoamilo, donde el acetato isoamilo prácticamente es un compuesto orgánico, un compuesto del alcohol isoamílico y el ácido acético. Tiene un aroma frutal muy agradable y lo cual lo produce las levaduras. Se puede decir que se parece como a ésteres frutales, tales como el plátano y la pera. Y para el acetato isopropilo, se puede decir que es un compuesto orgánico. Es un líquido transparente con un marcado olor afrutado, a fresa, pera y piña. Fueron los olores que se pudieron olfatear en estas prácticas. Para este caso, el acetato isopropilo. Y el acetato de etilo es también conocido como etanoato de etilo, ¿verdad? Es un líquido incoloro con un olor característico a frutas. Es inflamable, estable a temperatura ambiente, obviamente poco soluble en agua y miscibles con acetona, alcoholes, ésteres e hidrocarburos.